Hace 10 años mi marido me dejó, dejándome sola para cuidar de nuestros 5 hijos. A partir de ese momento, me convertí tanto en madre como en cabeza de familia. Sin nadie en quien confiar, me vi obligada a ocuparme de todo yo misma. Con el paso de los años, se formó un fuerte vínculo entre mis hijos y yo que no se pudo romper. Pero lo que no esperaba era la expresión de sorpresa en su rostro cuando regresó después de 10 años y descubrió la vida que había construido sobre su traición. Dicen que la traición corta más que cualquier cuchillo, y lo curioso es que nunca empieza con un fuerte estallido, empieza con silencio, pesado, distante, de esos que se cuelan cuando alguien deja de llegar a casa a tiempo, cuando las llamadas telefónicas se hacen más cortas, cuando las sonrisas parecen forzadas. Al principio pensé que era estrés. Muchas horas, quizás estaba abrumado. Después de todo teníamos 5 hijos, todos menores de 10 años. La vida era un caos. Pañales, dejar a los niños en el colegio, rodillas raspadas, facturas atrasadas, café frío. Apenas nos manteníamos a flote. Pero estábamos juntos. O eso pensaba. Era martes. Lo recuerdo porque los gemelos habían vuelto a derramar zumo en el sofá y yo estaba fregando con ese limpiador con aroma a limón que nunca funcionaba. La puerta principal se abrió con un chirrido, pero no era él. Había silencio. Una especie de vacío que nunca había oído antes. Sus cosas habían desaparecido. Ni maleta, ni abrigo, ni zapatos, desaparecidos. Corrí al dormitorio. Su cajón estaba vacío. Y su parte del armario, vacía. En la mesita de noche, un único trozo de papel rayado, arrancado de uno de los cuadernos de los niños. No nací para esta vida, encárgate de los niños. Yo he terminado. Sin nombre, sin disculpa, solo eso. Me quedé allí, sosteniendo esa estúpida nota en la mano, como si fuera una especie de broma. ¿Encargarme de los niños? ¿Como si fueran platos sucios o basura en la acera? No lloré. No entonces, había mucho que hacer. Los gemelos se peleaban por los lápices de colores. Mi hijo mayor intentaba hacer ramen para cenar. El bebé gritaba, y allí estaba yo, en medio de un campo de batalla, sosteniendo un trozo de papel que me quemaba como ácido en la mano. Más tarde esa noche, intenté llamarlo, directo al buzón de voz. Otra vez. Y otra vez. Envié mensajes a sus amigos, a su hermano. Nadie sabía nada, o fingían no saberlo. 2 días después descubrí la verdad. No había desaparecido, no había tenido una crisis nerviosa, no estaba muerto en una cuneta. Se había mudado a un ático en el centro de la ciudad con una mujer que tenía una cadena de salones de belleza y conducía un Tesla blanco. Rubia, manicura, rica. Me presenté allí, no para montar un escándalo, solo para verlo con mis propios ojos. Toqué el interfono. Alguien respondió. ¿Quién es? Soy Carmen, soy su mujer. Una pausa, luego una risita, una voz de hombre. ¡Oh! ¡Qué mono! Bajó, vestido como si hubiera salido de una revista de estilo de vida. Camisa abotonada, reloj caro, gafas de sol aunque estuviera nublado. ¿Qué haces aquí?, preguntó molesto, como si yo llegara tarde a una reunión. Te fuiste, sin explicación, sin dinero, sin ropa para los niños. Te fuiste. Levantó una ceja y sonrió con suficiencia. ¿Crees que iba a vivir en ese basurero para siempre? No estoy hecha para esa vida. Nunca lo entendiste, Carmen. Siempre estuviste atrapada en el modo de supervivencia. Dejaste a tus hijos. Se encogió de hombros. Estarán bien. Eres buena en el papel de madre. No podía respirar. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Siempre has querido más de mí, más tiempo, más ayuda, más amor. Eso pesa mucho. Necesitaba respirar. Luego se alejó. Se dio la vuelta y desapareció en el ascensor, sin disculparse, sin avergonzarse. Ese día caminé a casa bajo la lluvia, sin paraguas, sin abrigo. Solo yo y ese feo silencio que me seguía como un fantasma. Pero el mundo no se detuvo porque yo estuviera humillada. Los niños seguían necesitando cenar, la ropa sucia seguía apilada, los papeles del colegio seguían sin firmar. Y así seguía adelante. Hice turnos extra, cuidé niños por la noche, cosí ropa cuando no podía permitirme comprar ropa nueva. Daba de comer a los niños antes que a mí. Mantuve las luces encendidas. Mantuve el agua corriendo. No tuve tiempo de descansar. Hubo momentos, sin embargo, tranquilos, en los que miraba fijamente al techo y me preguntaba qué había hecho mal, qué me había perdido, por qué no era suficiente. Pero esas preguntas no ayudaban, no pagaban el alquiler, no paraban la fiebre del bebé. Una noche, mi hijo mayor, que entonces tenía 10 años, me preguntó, ¿volverá papá alguna vez? Hice una pausa y dejé el trapo de cocina. No lo creo, dije. Asintió. Luego dijo, está bien.
todavía te tenemos a ti. Esa noche lloré en el baño, no porque echara de menos a mi marido, sino porque mi hijo intentaba consolarme, porque me di cuenta de que no estaban rotos. Aún no, pero tenía que ser fuerte si quería que siguiera siendo así. Los días se convirtieron en meses. Aprendí a arreglar un grifo que goteaba, a remendar el tejado, a desatascar un retrete. Encontré formas de estirar un billete de $20 como por arte de magia. Arroz, judías, cupones y una sonrisa que me ponía como armadura. Mi marido desapareció, sin pensión alimenticia, sin llamadas de cumpleaños, nada de nada. Los amigos susurraban que estaba viviendo a lo grande. Viajes a las Bahamas, cenas con champán, conjuntos a juego con su nueva pareja, una vida perfecta en Instagram. Mientras tanto, yo estaba arreglando zapatos viejos con pegamento, y aún así no me rendí, porque esas 5 caritas me miraban todos los días con esperanza, con amor, con confianza. Creían que podía soportarlo. Y de alguna manera, esa creencia fue suficiente para mantenerme en pie. Pero en el fondo, me prometí una cosa. Un día, él vería lo que había tirado. Miraría a los ojos de sus propios hijos y se daría cuenta de lo que se había perdido. Y para entonces sería demasiado tarde. Empecé con fideos instantáneos y arroz sobrante. Trabajaba por las noches en un restaurante raspando platos y por las mañanas fregando suelos en una clínica local. Entre medias, vendía ropa de segunda mano en una caja de cartón en el mercado de agricultores. 5 niños no esperan a que uno tenga tiempo. Siguen necesitando desayunar, ayuda con los deberes y zapatos que no tengan agujeros. No tenía tiempo para llorar. No tenía tiempo para pensar. Simplemente me mudé. Algunos días dormía 2 horas. Otros días no dormía nada. Preparaba café aguado con pozos reutilizados y seguía adelante. El dinero para la compra era un rompecabezas que tenía que resolver cada semana. Cupones, descuentos, bancos de alimentos, lo que fuera necesario. Dejé de comprarme nada. Ni maquillaje, ni ropa nueva, ni siquiera un corte de pelo. Todo se lo daban a los niños. Material escolar, medicinas, chaquetas de invierno. Había veces que aguaba la sopa para que durara un día más. Me hice buena haciendo que las cosas duraran. Medio galón de leche podía durar 3 días y se racionaba bien. La peor noche llegó a principios de diciembre. El calentador se rompió. El bebé tenía fiebre. Los gemelos no paraban de toser. Solo me quedaban $10. Me paré frente a la farmacia, con las manos congeladas, debatiéndome entre comprar medicinas o avena. Compré las medicinas. No comimos esa noche. A la mañana siguiente llené las mochilas de los niños con cuadernos rotos y lápices a medio masticar. Les dije que era el día de la aventura. Sonrieron. Los niños no ven la pobreza como la ven los adultos. Todavía no. Pero yo sí. Ese mismo día, pasé por delante de un edificio gris con ventanas enrejadas. Una trabajadora social ayudaba a una mujer a llevar a 2 niños pequeños. Parecían limpios, alimentados, seguros. Dejé de caminar, me quedé mirando durante mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a todos, me senté en el suelo de la cocina y escribí una carta. Era corta, solo 3 líneas. La doblé y la coloqué encima de una bolsa de lona que había preparado con la ropa y los documentos de los niños. Luego entré de puntillas en su habitación. Los miré a cada uno, su cabello desordenado, sus uñas astilladas, sus pequeñas manos agarrando viejos peluches. Mi hija menor, de apenas 4 años, se movió y abrió los ojos. Me guiñó un ojo y susurró, «¿Mamá?» Me quedé paralizada. Se incorporó, se frotó los ojos y preguntó, «¿Vas a algún sitio?» Negué con la cabeza. Se levantó de la cama y se acercó en pijama, con los brazos abiertos. Me arrodillé. Me rodeó el cuello con los brazos y dijo en voz baja, «No nos dejes. Eres todo lo que tenemos». No dormí esa noche. Al día siguiente quemé la carta. Algo tenía que cambiar. 2 semanas después volví a casa del turno de noche y encontré una bolsa de la compra en el porche. Dentro había verduras frescas, pan y una nota. «Te veo. Estás haciendo más de lo que la mayoría haría. Pásate por mi casa mañana. Quiero ayudar». Sia Rosario Ortega, apartamento 3B. La Sia Rosario Ortega tenía 81 años. Llevaba jerseys grandes, caminaba con un bastón y solía llevar una panadería con su difunto marido. La había visto alimentar a gatos callejeros y gritar a adolescentes por tirar basura. Cuando llamé a su puerta la mañana siguiente, me abrió, me dio una taza de té caliente y me dijo, «Hablemos de harina». Esa mujer me enseñó todo, cómo estirar la masa, cómo condimentar con poco presupuesto, cómo hacer rollos de canela sin canela y galletas sin huevos.
Iba todas las mañanas después de que los niños se fueran a la escuela. Me enseñó a hornear, a vender, a hablar con la gente. En 3 meses ya vendía galletas desde un cochecito de segunda mano frente a la lavandería. La cola se hacía más larga cada fin de semana. Pasé de un cochecito a una mesa plegable. Luego de una mesa a un carrito de comida de segunda mano que encontré en internet por $75. Lo llamé Mama's Bites. Imprimí el logotipo en papel sobrante de los proyectos escolares de los niños. La primera gran oportunidad llegó cuando un periódico local me incluyó en una columna de mujeres con agallas. Los clientes se duplicaron, luego se triplicaron. Añadí muffins, pan de plátano, bocadillos de desayuno. Empecé a levantarme a las 3 de la mañana para hornear antes de que los niños se levantaran para ir al colegio. Alquilé un pequeño espacio de cocina en el sótano de una iglesia por $200 al mes. Tenía un horno de verdad. Fue como ganar la lotería. Contraté a mi primera trabajadora a tiempo parcial 6 meses después. Una madre soltera como yo. 2 trabajos. 3 hijos. Le pagaba más del salario mínimo porque sabía lo que era llegar a casa con los pies doloridos y la cartera vacía. Al cabo de un año abrí mi primera tienda física. No era nada lujoso, pintura desconchada, luces parpadeantes, pero era mío. Las ventanas siempre estaban empañadas por el calor y olían a azúcar moreno y esperanza. Los niños hacían los deberes en la mesa de atrás todas las tardes mientras yo atendía a los clientes. Los vecinos venían a tomar café y se quedaban a escuchar historias. El lugar se convirtió en parte del vecindario. Lo llamé 5 Stars, 5 estrellas, por mis 5 hijos. Ellos eligieron el nombre. Dijeron que ellos eran las estrellas y yo el cielo que las sostenía. Pintamos el letrero nosotros mismos, letras desiguales, estrellas disparejas. Perfecto. Mi hijo mayor empezó a ayudar después de la escuela. Manejaba la caja registradora, aprendió a hacer inventario, les enseñó a los demás a doblar cajas. Los gemelos trabajaban los fines de semana. El bebé, que ahora tiene 5 años, repartía muestras de galletas gratis y le decía a la gente, la tienda de mi mamá es la mejor del mundo. No éramos ricos, pero éramos sólidos. Las facturas se pagaban a tiempo. Había comida en la mesa, risas en la casa. Yo todavía usaba ropa heredada, pero los niños tenían abrigos que les quedaban bien y pasteles de cumpleaños hechos desde cero. Cada vez que abría la puerta de la tienda por la mañana y veía aquel letrero torcido y 5 Stars, sabía que ya no estábamos simplemente sobreviviendo, estábamos reconstruyendo, y ni una sola vez en todos esos años tuve noticias de él. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni un centavo. El letrero de la fachada brillaba a la luz de la mañana. 5 Stars. Acabábamos de abrir nuestro tercer local, un espacio limpio en una esquina de una calle concurrida del centro. Diseño moderno, baldosas negras, iluminación cálida. El olor a rollos de canela que se extendía hasta la acera. El negocio iba bien, mejor que bien. Yo estaba en la trastienda revisando las facturas de los proveedores cuando Mia, mi subdirectora, llamó a la puerta. «Oye, hay un tipo preguntando por el trabajo de seguridad», dijo. «Dice que no tiene currículum, pero que está dispuesto a trabajar por las noches». Un poco insistente. «Envíalo a la oficina», respondí sin levantar la vista. Unos minutos más tarde oí un golpe. Dije, «Pasa». La puerta se abrió con un chirrido. Levanté la vista. Y el tiempo se detuvo. Estaba allí de pie, más alto, pero más delgado, como si el mundo lo hubiera desgastado. Su camisa estaba arrugada, sus zapatos estaban desgastados. Con una carpeta en una mano, temblaba. Nos miramos a los ojos. Él parpadeó, confundido. «¿Carmen?» No me moví. No me estremecí. Miró alrededor de la oficina como si estuviera tratando de dar sentido a las cosas. El artículo de noticias enmarcado en la pared, la foto de mis hijos sonriendo frente a la primera tienda, la placa de mi escritorio que decía, Carmen Márquez, propietaria CEO 5 Stars Group. Dio un paso atrás. «Espera, ¿este es tu sitio?» Me recosté en la silla, tranquila, recogida. «¿Puedo ayudarte en algo?», pregunté. Soltó una risa nerviosa. «Estoy aquí por el puesto de seguridad. No me había dado cuenta, quiero decir, no sabía que esta era tu empresa». Me levanté, di la vuelta al escritorio y me crucé de brazos. «Qué curioso. No parecías preocuparte por lo que hacía hace 10 años». Su rostro palideció. «Carmen, escucha», tartamudeó. «La he cagado. Lo sé. Pero la vida ha sido dura. Las cosas no salieron como yo pensaba». Levanté una ceja. «¿Tu madrastra te echó?». Hizo una mueca de dolor. «Mira», dijo. «No estoy orgulloso de cómo terminaron las cosas, pero estoy tratando de recuperarme. He cambiado. De verdad.
Lo miré fijamente. Él se movió torpemente. Pensé que tal vez me darías una oportunidad. Quiero decir, por los niños. ¿Por los niños?, dije. Él asintió. Sí, sigo siendo su padre. Me reí, agudo, frío. ¿Crees que ser padre es algo biológico? Di un paso adelante. No estabas ahí cuando se rascaban las rodillas. En las obras de teatro del colegio. En las noches en que lloraban hasta quedarse dormidos. No estabas ahí cuando no teníamos calefacción. Cuando tenía que elegir entre la medicina y la cena. Apartó la mirada. Lo sé, murmuró. Sé que no lo estaba. Pero tal vez podría ayudar ahora. No quiero dinero ni nada grande. Solo un puesto. Un puesto de gerente, tal vez. Parpadeé. ¿Un gerente? Sí, dijo alzando la voz menos. Sé cómo llevar un local. He trabajado en cocinas. He hecho inventario, seguridad. Aprendo rápido. ¿Quieres un puesto de liderazgo en mi empresa?, dije lentamente. ¿Después de abandonar a tu familia por una mujer con un ático y un Tesla? Di un paso adelante, ahora más desesperado. Lo necesito, Carmen. No me queda nada. Vivo en una habitación alquilada. Hace años que no veo a los niños. Esta podría ser mi forma de volver. Me quedé quieta. Tú quemaste ese puente el día que te fuiste y dejaste una nota, dije. Perdiste tu lugar en esta familia, en esta historia. Su rostro se oscureció. Siguen siendo mis hijos. Ya no puedes decidir eso. Mantuve la voz tranquila. En realidad sí puedo. Yo los crié, los alimenté, los protegí. Les enseñé a vivir con dignidad. Mientras tú te dedicabas a jugar a niño rico. Apretó los puños. ¿Crees que ahora eres mejor que yo? No, respondí. Sé que lo soy. Di un paso hacia mí. Merezco una oportunidad. No mereces nada. Te fuiste. Silencio. Dejó caer la carpeta sobre mi escritorio. Aceptaré cualquier cosa, por favor. Abrí la carpeta. Dentro había papel en blanco, sin currículum, sin referencias, sin identificación. La cerré. Ya puedes irte, dije. No se movió. Entonces, de repente, como si se hubiera encendido un interruptor, me dio un golpe con la mano en el escritorio. Solo eres una camarera engreída que tuvo suerte, escupió. No te comportes como si fueras una reina. No parpadeé. Seguridad tiene la señal de esta habitación. Tu comportamiento te descalifica para barrer la acera. Abrió mucho los ojos. Dio un paso atrás, sacudiendo el pecho. Te arrepentirás de esto, murmuró. Ya me arrepentí, dije. Hace 10 años. Se fue. Me quedé allí un momento y luego apreté el interfono. Mía, cancela todas las entrevistas para el puesto de seguridad. Esta vez usaremos la agencia. Entendido, respondió ella. Al día siguiente les conté a mis hijos el encuentro. El mayor no dijo ni una palabra, solo asintió. Los más pequeños preguntaron si iba a venir a cenar. Les dije que no. No volvieron a preguntar. Pero no fue lo último que supe de él, ni mucho menos. Empezó con una llamada perdida, luego 2, luego 5. Luis, mi tercer hijo, no contestaba al teléfono. Era sábado y se suponía que tenía que estar en la tienda del centro reponiendo estantes. Fiable, tranquilo, siempre puntual. No se había comunicado con su jefe, no me había respondido al mensaje. Algo no iba bien. Intenté no asustarme, al principio. Llamé a su hermano mayor. No contestó. Llamé a la tienda. Ni rastro de él. Llamé a sus amigos. No lo habían visto desde la noche anterior. Fue entonces cuando llegó el mensaje. Número bloqueado. Texto sin formato. ¿Quieres recuperar a tu hijo? Hazme director de sucursal. O no volverás a verlo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no me temblaron las manos. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo 3 veces. Luego abrí mi portátil y localicé su ubicación. El rastreador de teléfonos de Mateo estaba encendido. Bien. Se estaba moviendo rápido, a unos 15 minutos de distancia, dirigiéndose a un distrito de almacenes abandonados cerca de los muelles. Ninguno de mis hijos iría nunca a ese lugar por su cuenta. No grité, no llamé a nadie. Llamé a la policía, les di la dirección, el número de teléfono del que provenía el mensaje y toda la información que se me ocurrió. Les dije de quién sospechaba. Sí, de mi exmarido. Sí, el mismo hombre que abandonó a 5 niños y desapareció durante una década. Sí, había reaparecido recientemente y le había negado un puesto en mi empresa. Colgué. Luego, conduje. No se lo dije a los niños, no lo dejé ver. Salí de la entrada, con calma, como si fuera a hacer la compra, pero por dentro estaba que ardía. El GPS volvió a hacer ping. El teléfono de Mateo había dejado de moverse. Seguía cerca de los almacenes. Di vueltas lentamente por la zona, comprobando las esquinas. La policía estaba de camino, pero no esperé. Conocía a ese secuestrador. Sabía lo impulsivo que podía ser cuando las cosas no salían como él quería. Entonces lo vi.
Una furgoneta azul oxidada aparcada torcida cerca de un antiguo muelle de carga. El tipo de lugar al que nadie presta atención. Motor apagado, ventanas rajadas. Aparqué a media manzana de distancia y esperé. Una patrulla se acercó detrás de mí, con las luces apagadas. El agente salió y yo señalé en silencio hacia la furgoneta. Llegaron 2 patrullas más. Se coordinaron rápidamente. Sacaron las armas. Paso silencioso sobre la grava. Un agente se asomó por la ventana. Luego levantó el puño y señaló. Objetivo en el interior. Se movieron rápido. Las puertas se abrieron de golpe. Voces gritando. Una pelea. Y entonces lo vi. Luis. Lo sacaron ileso pero conmocionado, con las manos atadas a la espalda con bridas, respirando alerta, con los ojos muy abiertos cuando me vio de pie junto al coche patrulla. ¡Mamá!, gritó, corriendo a mis brazos. Lo revisé de la cabeza a los pies. Arañazos, un moretón en la muñeca, pero estaba bien. Entonces alcé la vista, y allí estaba él, esposado, pegado a la capota de un coche patrulla, desaliñado, sudoroso, respirando con dificultad. Me miró como si lo hubiera traicionado. «Solo quería volver a ser su padre», gritó. «Solo quería arreglar las cosas». El agente lo empujó al asiento trasero, pero él siguió gritando por la ventanilla abierta. «Estaba desesperado. ¡No me dejaste otra opción!». Di un paso adelante tranquilo. «Tomaste esa decisión hace 10 años», dije. «Y hoy tomaste otra». Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Me di la vuelta. En casa los niños estaban esperando. No les conté todo, solo que Mateo se había perdido, que estaba bien, que ahora estaba a salvo. Abrazó a cada uno de sus hermanos con más fuerza de lo que jamás había visto. Me quedé despierta esa noche rellenando informes, hablando con detectives, respondiendo a todas las preguntas con detalle clínico. Les conté lo del mensaje, su comportamiento en la oficina, su intento de utilizar a los niños para volver a meterse en nuestras vidas. No era la primera vez que me veía obligada a proteger a mis hijos de su propio padre, pero juré que sería la última. A la mañana siguiente, llamó un detective. «Está acusado de secuestro, retención ilegal e intento de coacción. Hiciste lo correcto». Le di las gracias. Colgué y miré por la ventana. La luz del sol tocaba las esquinas de nuestro torcido letrero de 5 estrellas. Mateo entró en la cocina, con el pelo despeinado y todavía en pijama. «¿Mamá?», preguntó. «¿Puedo ir a ayudar a reponer existencias hoy?». Sonreí. «Sí, cariño», dije, «tenemos una tienda que llevar». El tribunal parecía más frío que fuera. Se quedó de pie detrás del cristal, con las manos esposadas y el rostro vacío. El mismo rostro que solía sostener a mis bebés. El mismo hombre que una vez prometió para siempre. Y ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Se leyeron los cargos en voz alta: secuestro, retención ilegal, coacción. Mateo prestó testimonio. Tranquilo, valiente, sin lágrimas. Solo hechos. Yo me quedé quieta, con la espalda recta y la mandíbula apretada. El fiscal no necesitaba dramatismo. Los hechos eran suficientes. Cuando el juez le impuso 8 años, nadie se quedó boquiabierto. Nadie lloró, ni siquiera él. Salí sin mirar atrás. No hicimos una fiesta, no por su sentencia. Ese capítulo estaba cerrado, pero teníamos algo más importante que celebrar. Nuestras vidas, nuestra paz, nuestra supervivencia. La cena del domingo por la noche era nuestra tradición y esta fue especial. Mateo pidió pollo a la parrilla con mantequilla de ajo. Las gemelas exigieron pan de maíz y macarrones con queso al horno. Mi hija hizo una lista de reproducción. La más joven insistió en decoraciones de papel hechas con trozos de cartulina. La mayoría corazones y estrellas. Lo llamamos fiesta familiar. La mesa estaba abarrotada de platos desparejados, los tenedores buenos y velas que solo encendíamos en días festivos. Alguien puso música demasiado alta. El perro ladraba pidiendo comida. Las risas resonaban desde el pasillo hasta la cocina, rebotando en las paredes de una casa que construimos con amor, estrés y pura terquedad. Después de comer, mi hija se levantó con su vaso de sidra espumosa. «Mamá», dijo, «no solo nos criaste, nos construiste. Lo dejaste todo para darnos esto. Esta vida, este hogar, esta familia». Me miró directamente a los ojos. «Eres nuestra heroína». No supe qué decir, así que me levanté, la abracé y simplemente susurré: «Gracias». Más tarde esa noche, después de lavar los platos y de que los niños se tumbasen a ver la televisión, salí a tomar el aire. El letrero sobre nuestra tienda, 5 estrellas, brillaba intensamente. Lo miré. Letras torcidas, las mismas pintadas a mano que clavamos nosotros mismos 8 años antes. Nunca arreglamos la S que se inclinaba demasiado hacia la derecha. Me gustaba así. El aire era frío,
pero del tipo que se siente limpio, del tipo que te recuerda que estás vivo. Es curioso, la gente siempre piensa que la venganza se parece al fuego, partidos de gritos, batallas en los tribunales, reputaciones arruinadas, pero la verdadera venganza es vivir bien, es pasar por el desastre en el que alguien te dejó y no solo sobrevivir, sino prosperar. Pensó que nos había destrozado, pero la verdad es que nos dio un regalo. Cuando se fue, descubrí de qué estaba hecha, encontré valor, lucha. Un fuego que no se apaga cuando las cosas se ponen difíciles. Tuve que ser madre y padre. Tuve que ser valiente cuando no había red de seguridad. Tuve que enseñar a mis hijos que el amor no se va cuando las cosas se ponen feas. Y a cambio, se convirtieron en mi razón de ser. Hoy en día Five Stars tiene 8 locales. Servimos desayunos todo el día, contratamos primero a padres solteros y damos las sobras de comida a los refugios todas las noches. Mateo dirige ahora la sucursal del centro. Es organizado, de confianza y querido por los clientes. Las gemelas se encargan de los pedidos en línea y de la mercancía. Camisetas, tazas, delantales con nuestro logotipo de la estrella torcida. Mi hija irá a la universidad el próximo otoño, con una beca completa. Quiere estudiar Derecho. ¿Y el más pequeño? Ahora tiene 9 años. Dice que quiere abrir una cafetería para perros y vender galletas caseras para perros. Dibuja planos con crayones y hace carteles que dicen «patitas y pasteles, próximamente». Ya no somos solo una familia, somos un legado. Hace unos meses recibí una carta de la cárcel. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra. No la abrí. La quemé en el fregadero de la cocina. No por enfado, no por miedo, sino porque no tenía ningún interés en lo que tenía que decir. Ese capítulo había terminado. No hay redención para alguien que intentó recuperar la paternidad amenazando a su propio hijo. El perdón no significa volver a entrar. Le he perdonado. Pero nunca le dejaré entrar de nuevo. A veces vienen clientes y me preguntan cómo lo hice, cómo construí un negocio de la nada, cómo crié a 5 hijos sola, cómo seguí adelante. Nunca les doy un discurso poético. Les digo, una noche a la vez. Porque así es como sucede. Eliges levantarte, eliges alimentar a los niños primero, eliges saltarte el sueño, pagar la factura de la luz, ignorar el juicio y seguir adelante. Y entonces, un día, ya no estás en modo de supervivencia, no estás simplemente existiendo, estás viviendo, estás construyendo, estás prosperando. Y las personas que pensaban que te derrumbarías, desaparecen en tu retrovisor. De vez en cuando paso por el apartamento en el que vivíamos, la pintura desconchada, el buzón roto. Recuerdo estar sentada en el suelo de la cocina, llorando mientras el bebé gritaba y los gemelos se peleaban por un juguete roto. En aquel entonces pensé que nunca saldría de allí, pero lo hice, no porque lo tuviera todo resuelto, sino porque me negué a rendirme. Y esa es la verdad sobre la maternidad. No siempre es elegante, no siempre es bonito. A veces es arrastrarse por el barro con 5 niños a la espalda y sin una linterna a la vista. Pero sigues adelante, porque ellos lo merecen. Si me preguntaras qué le diría a la mujer que solía ser, la que sostenía esa horrible nota de despedida, con 5 niños aferrados a sus piernas, le diría esto: no te creerás en quién te vas a convertir, aguanta. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Crees que algunas personas merecen una segunda oportunidad, sin importar lo que hayan hecho? ¿O hay traiciones tan profundas que cruzan una línea de la que no se puede volver? Me encantaría saber lo que piensas. Comparte tus pensamientos a continuación. Y si esta historia te ha llegado, pulsa el botón de suscripción. Más historias reales, más corazón, más verdad. Cada semana. Soy Carmen. Y esta fue mi guerra. Pero lo más importante, esta fue mi victoria.